En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, mi hermano, hoy es la cuarta enseñanza del Espíritu Santo y la vida del discípulo. Algunas cosas se repiten a medida que estamos hablando porque encajan en distintas maneras el pasaje. El amor de Dios lo hemos visto ya, miramos el amor de Dios, la autoridad de Dios y parte de lo que es la voluntad de Dios. Hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con terminar la voluntad de Dios y comenzar con o hablar de la obediencia, que es muy importante en nuestra vida. Hace 8 días hablamos del trono de Dios. Dios está en control de todo lo que acontece. Al crear al hombre, lo dejó como administrador de la tierra. Y como el hombre cedió la autoridad con la cual él lo invistió en su vida en la tierra, le entregó esa autoridad a Satanás. Y los efectos de la caída, como hemos visto en el PESI, sobre el hombre fue muy poderosa, fue apartado completamente de Dios, afectó a la familia, afectó al Estado. Y la iglesia o la eclesía ha sido instituida por Dios para recobrar lo que Adán perdió, porque la eclesía es el cuerpo de Cristo y Adán, el segundo Adán, según el apóstol San Pablo nos lo revela en el libro de los Romanos. Romanos es otra epístola hermosísima para estudiar todo esto, hay mucha riqueza. Dice que Jesús es el segundo Adán que recobró lo que el primer Adán perdió. Es decir, interesante. Y Dios entonces, Jesús dejó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para que podamos recobrar lo que Adán perdió allá en el Edén. Así que ese, digamos, es un resumen de lo que hemos hablado en estas últimas 4 conferencias, casi desde que empezamos realmente a hablar del Espíritu Santo, que ya hace unos casi 2 meses y medio más o menos que empezamos a hablar del tema. Hoy vamos a continuar con lo que es la voluntad de Dios. Y ese aspecto de la voluntad de Dios es muy interesante. Yo les dije hace 8 días cuando terminé la enseñanza, que hay 2 palabras que debemos aprender. Es boulema y la palabra telema. Son 2 palabras que en el lenguaje en el que se escribió la Biblia, que se escribió el Nuevo Testamento, significan, tienen la misma traducción, pero significan 2 cosas diferentes. Boulema y telema. Espero que aprendamos esas palabras, sobre todo el contenido de cada una de ellas, que la voy a tratar de explicar, porque es necesario. La palabra boulema que encontramos habla de la soberanía de Dios. Todas hablan de la soberanía de Dios, pero aquí en lo que Dios determinó y es ineludible, que nadie lo puede cambiar. Es como el PESI, que es inalterable e inmutable. Nadie lo puede cambiar. Lo que Dios determinó en la eternidad permanece para siempre. No hay nada que hacer, por más que nosotros queramos. Y esa es la voluntad de Dios. Eso es boulema. Lo que Dios determinó y es ineludible. Por ejemplo, las leyes que sostienen el universo. Alguien puede hablar en la Vía Láctea solamente, a la que pertenece la Tierra, a la raza humana, y luego pues los expertos en
en estudiar el universo completamente, los cielos con todas la belleza que existe en todo el universo, nos habla realmente de que lo que Dios hizo con los planetas permanece para siempre. No hay un momento en que un planeta se sale de órbita, por ejemplo, en el caso para ilustrar en el sistema solar, el sistema nuestro. Los planetas que giran alrededor del Sol siempre están ahí. Se puede predecir cuándo va a haber un eclipse. Se puede predecir desde ahora a 1000 años. Se puede predecir en 1000 años sucederá tal eclipse porque está marcado y no lo puede alterar nadie. Otro aspecto, por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo lo que en nuestra Tierra fluye hacia arriba, tarde o temprano, cae. No hay nada que hacer. La ley de la gravedad. Como por ejemplo también la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, cosecha. Si es un agricultor, si siembra arroz, ¿qué va a cosechar? Arroz. Si siembra frijoles, si siembra naranjas, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Espiritualmente es igual. Lo que yo siembro, cosecho. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas. No os engañéis, todo lo que vosotros sembrareis, eso también segaréis. Está en esa ley de la siembra y la cosecha que tiene que ver con nuestra vida. Yo no puedo sembrar un acto y esperar cosechar otro. Lo que yo siembro, lo voy a recibir. Si yo amo, seré amado. Si no amo, cualquier cosa que nosotros hagamos, se puede imaginarse, cualquier acto que nosotros tenemos, de eso vamos a cosechar. Y si muchas veces no cosechamos espiritualmente o en la vida nuestra, lo que sembramos es sencillamente por la misericordia de Dios, que Él espera hasta que nosotros nos hayamos dado cuenta y nos arrepintamos. Recuerdan que ya hace mucho tiempo, ya hace días, hablé de 4 aspectos muy interesantes: de la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios y la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? A ver quién se para y me dice qué significa cada una. A ver. Es bueno repasarlo, ¿no es cierto? Porque ustedes se acuerdan de esas palabras, están en la Biblia, claro. Sí, pero ¿qué significa cada una? Justicia es darle al otro lo que merece. Darle al otro lo que merece. Entonces, si yo le pido a Dios que me haga justicia, estoy pidiéndole al Señor, dame, Señor, lo que merezco. ¿Cuántos de ustedes merecen la vida eterna? Nadie. ¿Qué merecemos? El infierno. Entonces si yo le pido a Dios, Señor, hazme justicia, Señor. Le estoy diciendo, dame lo que merezco. ¿Qué le está diciendo? Mándeme al infierno. Así de sencillo. Recuerden, hermanos, justicia es darle al otro lo que merece. Si un juez viene a alguien que es culpable y no lo castiga, lo que está pasando con los jueces en las distintas áreas de lo judicial. Capturan una persona infragante en lo que ha hecho, lo que ha cometido, lo llevan y ¿qué hace el juez? Lo suelta porque es una mansa paloma que simplemente tuvo una pequeña equivocación. Y entonces la injusticia sigue creciendo. Hay gente de esas personas que, por lo que he leído, tienen 30, 40, 50 entradas a la cárcel, delitos que no pagó, pero ¿cómo lo sueltan? Pues sigue.
Bueno, justicia es darle al otro lo que merece. ¿Qué es misericordia? Misericordia es detener lo que el otro merece. Lo detiene para que no venga la justicia inmediatamente. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana. Eso es misericordia. ¿Qué es bondad? Bondad de la forma como Dios trata con nosotros. Para que no recibamos lo que merecemos y lo que la misericordia ha detenido. Y luego después viene la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Darnos lo que no merecemos. Yo no merezco la vida eterna, pero Dios en Cristo me dio lo que no merezco, la vida eterna. Me hace justo. Me limpia con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y me hace hijo de Dios. Y ahora soy miembro de su familia. Cuando pensamos en todo eso, qué bella es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y qué hermoso es el Espíritu Santo que nos revela tanta riqueza de la cual estamos disfrutando. Y la disfrutamos y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos disfrutando. Pero la intención es que podamos entender la obra del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guíe, porque Él nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Y nos guiará a toda verdad. Tantas cosas que nos habla el Espíritu Santo que hemos tocado, algunas de ellas solamente en nuestras conferencias anteriores. Hoy vamos a tener, por ejemplo, la cena del Señor, la tenemos al final de la predicación, recordando lo que Jesús hizo por nosotros para que tuviéramos la gracia de Dios, para que viviéramos por la gracia del Señor. Entonces, hablando de boulema, es simplemente uno siembra lo que coseche, uno cosecha lo que siembra. La paga del pecado es muerte. Yo pequé, ¿qué voy a cosechar? Muerte. Hay otra cosa que podemos entender. Existe un solo camino para acercarnos a Dios. Eso es irrefutable, ineludible, inmutable. Existe un solo camino que se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es Buda el camino. No es Mahoma el camino, con todo el respeto de las religiones que hay en el mundo. No importa la religión, el único camino de regreso a Dios, el Padre, es Jesucristo. ¿Recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Digan conmigo, hay un solo mediador. Algunas áreas de la iglesia, del cristianismo, dice que hay un montón de mediadores. Puede ser San Jacinto, puede ser San no sé qué. No hay sino un solo mediador. Hay un solo Salvador. En ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos míos, eso es boulema, algo que Dios estableció y que nadie lo puede alterar. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 11 al 15, habla del juicio final. Todos tendremos que comparecer ante el juicio final. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él
el Señor, el que controla el universo, el que controla todo, dice, sentado, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y oí, y ningún lugar se encontró para ellos, para el cielo y para la tierra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los prontuarios fueron abiertos. Diga conmigo, yo tengo un prontuario que tarde o temprano va a ser abierto. ¿Sabe lo que es un prontuario? Todo lo que está escrito de las cosas malas que hicimos. Todo está. Yo recuerdo cuando Ubaldina López, la Pantera Negra, estaba en la cárcel de Tunja, cárcel de alta seguridad. Y entonces ella actuó, alguna vez les he contado la historia, seguro que sí, muchas veces lo he dicho, lo que pasa es que se olvida. Y pudiera volver a recontarlo otra vez, es maravillosa la historia. Pero llegó un momento en que ella estaba diciendo que había tenido una visión del Señor que iba a ser libre en tal fecha. Y claro, yo supe la noticia y yo pensé que ella se había... del deseo de salir libre se había, y me fui al director de la cárcel. Y entonces le pregunté, le dije, director, ¿cómo está la situación de la Pantera Negra, de Ubaldina López? Y entonces me dice, pastor, ¿por qué me preguntas? Y dije, porque ella piensa que va a salir libre. Digo, está loca. Me sacó el prontuario que él tenía. Sentencia tras sentencia, no salía ni con 150 años de cárcel. Eso es el prontuario. Me sacó el prontuario. No sé qué tan grande es tu prontuario. Claro que tú y yo nos creemos perfectos. Pero tenemos que dar cuenta de todo lo que hemos pensado. De todo lo que hemos dicho. De todo lo que hemos hecho. Piensa cuántas cosas has pensado que no son santas. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún pensamiento impuro? ¿Alguna vez? Tal vez esta mañana antes de levantarse de la cama. Es decir, la realidad es que somos pecadores. Diga conmigo, somos pecadores. Si yo soy perdonado, es porque Cristo me perdonó, no porque yo soy bueno. Es por gracia. Por gracia sois salvos mediante la confianza que ponemos en Jesucristo, la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, sigue diciendo, por eso tenemos que ir, los libros, los prontuarios son abiertos, llega el juicio. Todo lo que tú pensaste, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú hablaste, todo está escrito. Las palabras que tú y yo decimos no son palabras que se llevan el viento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Qué tan fácil que hablamos, ¿no es cierto? A cualquier momento. A cualquier momento. Es parte de nuestra naturaleza caída. Luego dice, vi a los muertos grandes y pequeños pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aleluya. Dos libros, los libros, el prontuario y el libro de la vida. ¿Sabe quiénes están en el libro, escritos en el libro de la vida? Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Los que un día le dijeron a Jesús, sí, Señor, te sigo. Esos están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos aquí están escritos en el libro de la vida? Yo estoy, amén, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Estamos escritos en el libro de la vida. Y luego dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Dónde? En los libros según sus obras. Según el prontuario que tienen.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cualquiera que es juzgado según sus obras sabe que debe recibir lo que merece, porque Dios es justo. Y luego sigue diciendo, y el que no se halló inscritos en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos de ustedes están listos para ir al lago de fuego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de la vida. Diga, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Escrito con letra muy hermosa, con la sangre preciosa. La pluma de la gracia. Tomó la sangre de Cristo y escribió mi nombre en el libro de la vida. Hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Aleluya. Y por eso tengo vida eterna. Ay de aquellos que han rechazado a Jesucristo, que es el único camino. Eso es Boulema, lo inalterable. ¿Ya estamos claros? Esa es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad que es firme, que no cambia, que permanece para siempre. Y esa es problema. Espero que se nos grabe bien la expresión. Pero hay otra palabra que es, ¿cuál es? Telema. TH. Telema. Telema. Una cosa es boulema y otra cosa es telema. Telema es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios, se usa también como voluntad, pero aquí se expresa en otra dirección, en lo que Dios desea, en lo que Dios anhela. Dios quiere, por ejemplo, ha expresado su deseo. Lo expresó en un mandamiento. Por ejemplo, como ejemplo, estos mando que os améis los unos a los otros. Así como el Señor nos ha amado. Ese es el deseo de Dios. Que nos amemos como Él nos ama. Necesitamos crecer en amor. Porque la verdad es que no nos amamos como Dios nos ama. Y tenemos que crecer cada día en ese bendito, glorioso, hermoso, incomprensible amor de Dios. Así tenemos que amarnos todos. Amar al que te ofendió. Amar al que te hirió. Porque es fácil que entre nosotros nos ofendamos. ¿Alguno de ustedes se ha sentido ofendido con algún hermano? Por lo que le dijo, por lo que hizo, por lo que habló, por las actitudes que tuvo. ¿Alguno de ustedes se ha sentido herido alguna vez? Pero sigamos con la pregunta. ¿Alguna vez usted ha herido a alguna persona? El Señor, ¿qué desea? Que nos amemos, que nos perdonemos, que nada nos separe del amor de Dios que está en nosotros hacia nuestros hermanos. El grande problema es que muchos tratan de amar al otro con su propio amor y fracasa, porque el amor nuestro es egoísta. El amor nuestro busca lo propio, busca lo que nos conviene.
lo que nos cae bien. El amor de Dios supera eso. Inclusive nos dice el amor de Dios, que amemos a nuestros enemigos. Eso es telema, lo que Dios desea, lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando usamos la expresión allí, en Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. La palabra que se usa allí no es boulema, es telema. Hágase en la tierra lo que tú deseas. Entender este principio es muy hermoso. Padre nuestro, cuando dice hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo Dios no nos está obligando. En el cielo solamente van a ir los que desean vivir como Dios quiere que vivamos en el cielo. Y para prepararnos para ir al cielo, nos hace vivir ese amor aquí en la tierra. El que no expresa telema, el que no vive para agradar a Dios, no podrá entrar al cielo. Aleluya. Nos hace reflexionar, ¿no es cierto? ¿Para qué vivo yo? Para agradar a Dios. ¿Para qué me salvó el Señor? Para vivir como a Él le agrada. Que Dios nos cambie el chip, nos saque esa vieja manera de pensar que está viciada con lo malo y nos coloque un nuevo pensamiento. Que Dios nos saque el corazón de piedra y coloque en nosotros un corazón de carne, sensible para hacer su voluntad. Es decir, para hacer lo que a Él le agrada. Amén. Hermano, pongamos atención a esto porque esto es vital. Y no sigamos siendo oidores olvidadizos. Por ejemplo, cuando Dios nos dio los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, como lo expresamos, tiene varios aspectos a los cuales nos manda. Pero voy a mencionar uno. Yo debo vivir conforme a los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le agrada que yo obedezca a los 10 mandamientos. Mira a su hermano y dígale, tú debes guardar los 10 mandamientos porque a Dios sí le agrada. Cualquiera de los mandamientos que están ahí, esos 10 mandamientos que permanecen. Quiere el Señor que los vivamos los cristianos porque a Él le agrada. Al que no es cristiano, los 10 mandamientos tienen un objetivo. Mostrarle que son pecadores, que han violado los 10 mandamientos y que deben venir a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, lo seguimos obedeciendo, guardando, no para ser salvos, sino como consecuencia de que ya somos salvos y vivimos para agradar a Dios. ¿Por qué no debo codiciar? Porque a Dios no le agrada. ¿Por qué no debo aborrecer a mi hermano? Porque a Dios no le agrada. ¿Por qué debo honrar a padre y madre? Porque a Dios le agrada. ¿Por qué no debo mentir? Porque a Dios le agrada que no mienta. ¿Entendido, hermanos? Pero aquí estamos haciendo un resumen de tantas cosas que hemos estado hablando. Creo que es bueno empezar a sintetizarlos
para que podamos entenderlo y dedicarnos a caminar con el Señor. Por ejemplo, hermanos, en el libro de Juan, la vida de Jesús es fascinante. Juan 8:29 dice Jesús, esas son palabras de Jesús, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cómo vivió Jesús? No haciendo lo que el Padre le mandaba, sino haciendo en este caso lo que al Padre le agradaba. Dios te creó con esa capacidad y te redimió con esa capacidad de vivir para agradarle o para desobedecerle. Por eso dice Juan en su primera carta, el que dice que está en Jesús debe andar como él anduvo. Jesús anduvo siempre. Todo lo que hizo Jesús, lo hizo porque al Padre le agradaba. Cuando él leía el Antiguo Testamento, cuando él leía la Torá o el Pentateuco, cuando él leía lo que el Padre había dicho, él quería obedecerlo porque el Padre, siendo el Hijo de Dios, porque al Padre le agradaba. Hermanos, espero que permita el Señor que sea hoy. Los que nos escuchan por el canal y los que están presentes, tomemos una decisión. Vivir para agradar a Dios. ¿Y cómo sé lo que le agrada a Dios? Lo que le agrada a Dios, leyendo su palabra y obedeciendo sus mandamientos. Espíritu Santo, permítenos entender esta verdad. Permítenos entenderla y encarnarla, Señor. Espíritu Santo, dame el poder. Y dale poder a mis hermanos para hacer, para vivir, para pensar, para hablar siempre lo que a ti te agrada. Aleluya. Ese es el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Pablo me fascina. Si ustedes leen el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, cuando él da su testimonio, y el capítulo 26, cuando él da su testimonio, van a encontrar algo muy interesante. Cuando el Señor se le apareció en el camino, le dijo, según lo narra el mismo Pablo en su testimonio, son palabras que Lucas no dice cuando escribió los Hechos, pero Pablo sí lo recuerda cuando da el testimonio en el capítulo 22 de los Hechos. Dice que el Padre oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entonces le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cuando Pablo supo a quién estaba persiguiendo, que era al Hijo de Dios, al Mesías, al Kyrios, a la máxima autoridad, le dijo, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dijo, levántate y luego te diré lo que debes hacer. Pablo se convirtió con ese pensamiento. Soy convertido. Y si soy convertido, voy a vivir para hacer la voluntad del que me redimió, lo que a él le agrada. Y toda la vida de Pablo
con sus imperfecciones como humano, siempre buscó vivir y hacer lo que agradaba a Dios. Leer la historia de Pablo, su testimonio y todo, es muy, pero muy revelador. Gracias a Dios por esa palabra tan bella. Abraham, para tomar otro ejemplo, uno del Nuevo, otro del Antiguo Testamento. Abraham le dijo Dios a Abraham en el capítulo 11 al final y luego conecta con el capítulo 12 de Génesis. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El escritor de la carta a los Hebreos, narrando ese episodio, nos dice algo muy interesante de lo que hizo Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿No les parece extraño? Cuando usted coge un vehículo, ¿sabe para dónde va o no sabe? Pero Dios le dijo lo que parece loco a Abraham. Vete a la tierra que yo te mostraré. No le dio el mapa. Ni le dijo, coja a la derecha, coja a la izquierda y después. No, vete. Y Abraham salió porque sabía que a Dios sí le agradaba que le obedeciera. Y se fue. Algunos dicen, pastor, a mí me gustaría saber por qué tengo que hacer tal cosa. Y yo le digo, ¿por qué tiene que hacerla? ¿Sabe por qué? Porque a Dios le agrada. Muchos me preguntan, no entiendo esto, pastor, no sé por qué tengo que hacerlo. La Biblia me dice, y yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Dígame, pastor, el motivo por el cual tengo que hacerlo. Sencillo. Porque si está escrito, es porque a Dios le agrada. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Alguna vez les conté un mentor que tuve, no sé si habrá muerto ya, hasta hace un año estaba vivo todavía. Van Mumford, un buen hombre, un buen amigo. Fue maestro de mi hijo David cuando se fue a estudiar a Estados Unidos. Lo conocí en algunas reuniones que teníamos en el pasado, al finales de los años 60. Un día se reúne y me dice, Héctor, quiero decirte una cosa. Ya te he conocido, te aprecio mucho, me dijo. Yo sé que usted es un hombre que tiene su manera de pensar y que tú eres un hombre de una voluntad muy firme. Te quiero dar un consejo. Como tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios y como Dios tiene voluntad, también puso en ti voluntad. Lo que pasa es que tu voluntad está un poco desviada, caída. Entonces, te voy a dar un consejo para que sepas cómo caminar en la voluntad de Dios. Cuando tú lees la palabra y camina con lo que dice la palabra, si en algún momento tú piensas otra cosa y te desvías del camino, si vas por tu propio camino, tiene dos alternativas. O seguir por tu propio camino y convencer a Dios que tu camino es mejor que el de Él, o regresar y colocarte bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál te gustaría elegir? ¿Cuántos de ustedes están listos a seguir por su propio camino? Y entonces, probarle a Dios que tu voluntad es mejor que la de Él. ¿Cuántos serían capaces de convencer a Dios? Fue una ilustración simple, pero sencillísima. Nunca se me olvida. Ahora, cumplirla no ha sido fácil, porque nuestra voluntad está afectada.
Y dice la Escritura que todos los días el pensamiento del corazón del hombre es hacia el mal. Si uno se deja llevar por los sentimientos, hay caminos que a nosotros nos pueden parecer derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hermanos, esto nos abre el espacio para el segundo punto. Con eso concluyo en parte, porque hay mucho para profundizar lo que es la voluntad de Dios. Recuerden que hemos hablado del amor de Dios, de la autoridad de Dios y de la voluntad de Dios. Ahora voy a hablar del cuarto aspecto, el cuarto principio. La obediencia. ¿Está listo para que hablemos de la obediencia? Están ligados todos, pero son maneras diferentes de entenderlas para comprender plenamente, ahora que somos guiados por el Espíritu Santo, cómo debemos de vivir. Y voy a comenzar otra vez con Jesús. Jesús, nos dice el apóstol Pablo, escritor de la carta a los Hebreos, Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo andando en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese pasaje, no hay dudas, que se dirige especialmente, yo no creo que únicamente, pero especialmente a lo que mi hermano Antonio leyó de Lucas capítulo 22, versos 39 en adelante. ¿Te acuerdas que Jesús fue al huerto donde acostumbraba ir? Dejó a sus discípulos y él se retiró como a unos 60 metros, un tiro de piedra. Dicen que los expertos dicen que un tiro de piedra es con lo que uno alcanza con bastante fuerza a lanzar una piedra lejos, más o menos aproximadamente 60 metros. Y ahí se arrodilló ante un árbol que estaba en ese jardín de Getsemaní. Y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, era tal la agonía que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y el Padre tuvo que enviar un ángel para consolarlo. La agonía que Jesús sufrió en Getsemaní, muy fuerte. Pero aquí Jesús se encontró con boulema, no con felema, con boulema. Tenía que ir a la cruz y beber la copa que hemos hablado en otras oportunidades. La copa de la ira de Dios. Y cuando él ya supo que era boulema, que era la voluntad de Dios que bebiera la copa amarga, la copa de la ira de Dios, decidió beberla hasta la última gota. Bebió todo en la cruz. Fue crucificado y derramó hasta su última gota de sangre. Y bebió la copa de la ira de Dios por tu pecado y por mi pecado. Él no merecía morir. Yo merecía morir. Pero Él tomó mi lugar y pagó por mí. Por eso hoy tengo vida. Porque Cristo pagó mi deuda. Mi prontuario está en blanco. Aleluya. Y mi nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuánto le costó a Jesús? Todo. Todo.
Por eso dice, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, al Padre Celestial, fue oído a causa de su temor reverente. Y escuche el verso siguiente. Y aunque era hijo, con mayúscula, era hijo de Dios, por lo que padeció, que aprendió. Hermano mío, si Jesús tuvo que aprender a obedecer, siendo puro, siendo limpio, tuvo que decir a los fariseos, ¿quién de ustedes me muestra que he pecado? Nadie podía mostrarle. Había vivido conforme a la voluntad del Padre. Y aunque era hijo, esa expresión es muy fuerte, anótenla, apréndala. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a qué? A obedecer. Tal vez muchas veces Dios nos permite que pasemos por pruebas, por dificultades. Yo diría, me da la sensación, lo pienso, que esta pandemia, estoy seguro, a Dios no lo cogió de sorpresa. Dios no está sentado allá en el trono diciendo, uy, ¿y qué le pasó a los humanos en la tierra? Mire que todos se esconden, que todos tienen miedo de morir, que algunos se quedaron sin trabajo. ¿Qué va a pasar con ellos y que hay un nuevo orden mundial? No, Dios sabe todo. Dios está en control. Amén. Y esto que estamos viviendo, Dios tiene control. Dios nos va guiando vez tras vez. Hay una intención del nuevo orden mundial de eliminar de la tierra el nombre de Jesucristo. De eliminar de la tierra la Biblia. De eliminar de la tierra el nombre de Dios. De eliminar de la tierra los mandatos del Señor, acabar con el cristianismo, pero no podrá, porque Dios está en el trono y gobierna para siempre. No podrá jamás. El nuevo orden mundial fracasará. Fracasará. No importa con la fuerza que venga. No tengo que tener temor. Debo avanzar. Y espero que mis hermanos que están en casa, cómodamente pudiendo venir al culto, vengan. Porque no deben de dejarse de congregar como algunos lo tienen por costumbre. ¿Cuánto más que veis que el día del Señor se acerca? Algunos me dicen, es que yo sé que va a venir el Señor. Pues si sabe, venga. Si sabe, venga, no deje de congregarse. Dígale a su hermano, no voy a dejar de congregarme. Porque venimos para darle culto al Señor. Venimos para darle gracias a Dios. Dios nos pidió que uno de cada 7 días lo guardáramos para Él. Y como cristianos, el Espíritu Santo nos guió a guardar el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó ese día y venció la muerte. Y es victorioso. Y por la victoria de Cristo es que nosotros estamos salvos. Por eso nos reunimos hoy. Aleluya. No solamente Jesús aprendió obediencia, sino que habiendo sido perfeccionado por la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Dígale a su hermano qué espera el Señor de ti. Dígale a su hermano. ¿Qué espera? Que le obedezcamos. Ay, hermano, no solamente debemos aprender y a vivir en el amor de Dios, debemos reconocer la autoridad de Dios, debemos reconocer la voluntad de Dios y debemos obedecer lo que Él nos manda.
Obediencia. ¡Qué palabra! Hay una expresión que alguna vez se la comenté a ustedes. Está en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. Dígale a su hermano, yo quiero ser obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Dígalo con devoción, con alegría. Y dígale, Señor, yo seré obediente a ti hasta la muerte, como tu Hijo Jesús. Hasta la muerte de cruz le tocó a él. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de él, no puede ser mi discípulo. Y sigue diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. Él reina. Diga conmigo, Jesús reina. Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Pero diga algo más, yo también reinaré con Cristo, aleluya. ¿Sabe por qué voy a reinar con Cristo? Porque aprendí a obedecer. Volvamos un poquitico acá. Verso 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tengan en cuenta esa palabra siervo. La palabra siervo que usa el apóstol San Pablo aquí para referirse a Jesús es la palabra doulos, como lo has mencionado. Doulos. Doulos tiene una directa relación con la palabra esclavo. Esclavo. Jesús se hizo esclavo. Siendo la máxima autoridad, se despojó de su divinidad. Se hizo hombre y se hizo esclavo del Padre. Por eso lo obedeció. ¿Qué hace un esclavo? Obedece. Por eso Jesús le obedeció al Padre. Usó la palabra esclavo. Me quedan unos minutos breves. El apóstol Pablo, si ustedes leen en el capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, no lo tengo ahí escrito, pero si ustedes leen el capítulo 1, verso 1 de Filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y la palabra siervos que utiliza es la misma que habla de Jesús, doulos. Digámoslo en términos de traducción literal. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Cuando lees Santiago, la epístola a Santiago, capítulo 1, verso 1, dice, Santiago, siervo de Jesucristo. Santiago, esclavo de Jesucristo, doulos de Jesucristo. Y cuando lees a Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 1, dice Pedro, siervo de Jesucristo. Pablo, Timoteo, Santiago, Pedro. Y por ese estilo, todos los apóstoles eran siervos, doulos, esclavos de Jesús. Es decir, vivieron para hacer lo que al Padre le agradaba. ¿Me explico, hermanos? Esa es la vida de un discípulo. Vivir para hacer lo que al Padre le agrada.
Les he comentado muchas veces, voy a resumirlo sencillamente, el pasaje que está en el libro de Deuteronomio capítulo 15. Si quiere anótelo y lo leen después en su casa. Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 hasta el 18, hasta el final de esa porción. Hasta el 18 creo. Algunos judíos se vendían porque fracasaban en sus negocios y se vendían como esclavos. Que como Ebed, en el Antiguo Testamento era Ebed, la palabra. Se vendían como esclavos. A los 7 años de estar al sexto, cuando terminaba el sexto año, cuando comenzaba el séptimo año, el amo lo tenía que dejar ir libre. Por 6 años podía ser un judío esclavo de otro judío, por 6 años nada más. Séptimo año era libre. Y le dijo, no te dé temor de compartir con él de lo que tuviste, lo que ganaste, para que él pueda comenzar la vida otra vez en su caminar. Pero de repente alguno de ellos decía a su amo, mírame, a mí me ha ido bien contigo y no quiero dejar de ser esclavo tuyo. Seguiré siendo esclavo para siempre. No me pidas que me vaya, si me va bien contigo. Te amo a ti, amo a tu familia, ustedes me aman, no me falta nada. No me pidan que yo me vaya. Yo quiero ser tu esclavo para siempre. Venían los jueces, lo escuchaban, y cuando él afirmaba que quería ser esclavo, entonces lo llevaban contra la puerta y su oreja la horadaban con una lesna. Le horadaban la oreja. Como he dicho, no para ponerse un piercing, sino no un arete, especialmente los hombres, sino para una señal. Cuando usted veía a un esclavo que iba por la calle con la oreja horadada, era un esclavo por amor. No por obligación, por amor. Yo tomé una decisión hace tiempo de llamarme esclavo de Jesús, porque lo amo. Porque Él me ama. Me ha ido tan bien desde que lo conozco. ¿A quién iré? No hay nadie a quien ir. Me quedo con Cristo. ¿A quién iré? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Yo he decidido ser un esclavo de Jesús. Por amor. Por amor. Mira a su hermano y dígale, yo también quiero ser un esclavo de Jesús. Por amor. Por tanto viviré para agradarle. Hermano, hay tanta belleza en la palabra del Señor, en lo que Dios quiere. Así quiere el Señor que seamos. En su nombre señales veré.